Gracias, Janice, por la excelente Thank presentación. you, Janice, for this excellent El presentation. siguiente Our next presentador es speaker el Dr. Walter is Mazariegos, Dr. Walter que es el profesor de Mazariegos, medicina Professor of y es Medicine, jefe de la unidad head de cuidados of the intensivos coronarios de la Unidad coronary Nacional de intensive Cirugía care units Cardiovascular from en the Guatemala. cardiovascular unit También in está muy Guatemala. involucrado He's en very much investigación, involved hace in bastante research, investigación and y es un honor para mí it is an presentar honor al for Dr. me to Walter introduce Mazariegos. Dr. Walter Mazariegos. Gracias, Jorge, y gracias de nuevo al comité organizador por la I would like to thank the organizers invitación for the a participar en invitation este to participate simposio. in this symposium. Bueno, me invitaron a hablar un I poco was sobre el invited to error speak médico a y su little bit impacto. about medical No sé errors cuántos de los and que their estamos aquí nos impact. gusta cometer errores y None sobre of us todo a cuántos nos gusta aceptar que los cometemos. Lamentablemente los médicos, sobre todo en el área de Latinoamérica, y voy a hablar de mi país porque hay que hablarlo de casa, los médicos tenemos como un halo de creernos pequeños dioses y considerar que no cometemos errores. Y cuando somos personas de influencia o somos, entre comillas, jefes de algunas secciones y cometemos los errores, pues no nos gusta que nos digan que los cometemos y aceptarlos requiere mucho grado de madurez. Sin embargo, la única forma de ir mejorando esto es aceptar que cometemos errores porque somos humanos y tratar de irlos enmendando para no volverlos a cometer, si no estamos seguros que los vamos a volver a hacer. Entonces, considerado a nivel mundial como la 8ª causa de mortalidad general, así es que como vean ustedes, está entre las primeras 10 causas en todo el mundo, es la 6ª causa de mortalidad intrahospitalaria, un problema de gran preocupación internacional obviamente, es un tema inagotable, complejo, polémico y difícil de estudiar. Genera rechazo por desconocimiento en el gremio médico y cuando se nos habla de nuestros errores creemos que se nos está atacando como personas y se nos está atacando nuestro juicio clínico. En estudios realizados, solo el 30% profesionales de la salud respondieron satisfactoriamente sobre la ética y el error médico. Como profesionales, ni siquiera sabemos qué es ética profesional ni qué es un error médico. Y con el vendaval de los abogados que creen que todo error es negligencia médica, pues ni siquiera queremos que se nos mencione porque pensamos que vamos a ser sujetos de alguna demanda médica. Algunos autores plantean el error médico como el factor causal más importante de eventos adversos, incluso por encima de la mala práctica. La mala práctica obviamente no es un error médico, puesto que lleva algunos conceptos que vamos a ver más adelante. La mala práctica es otra cosa que no voy a mencionar en la conferencia. El error médico por lo regular es involuntario. Así es que el problema del error médico no es nuevo. Esto tiene muchísimos años de existir desde el principio de la humanidad, creo yo, desde que Eva le hizo caso a la serpiente y cometió un error gravísimo y posteriormente Adán comete otro error al hacerle caso a Eva y nos tiene en este mundo complejo el día de hoy. En el mundo antiguo la frase primum non nocere expresaba el necesario humanismo de la atención médica. En Babilonia, Mesopotamia, 1750 años antes de Cristo, en el Código de Leyes se regulaba el trabajo médico y se castigaba severamente los malos resultados de un tratamiento o intervención médica. El juramento hipocrático en el siglo V a.C. estableció las bases para la ética y la conducta médica vigentes hasta la actualidad. En 1910, Abraham Flexner, en su informe al Congreso de Estados Unidos, puso al desnudo la pobre calidad de servicios hospitalarios y de la docencia que obligaron a mejorar la atención médica en ese país. En 1960 resurge la preocupación por la alta frecuencia de enfermos hospitalizados, maltratados, lesionados o dañados. Y en 1999 el Instituto de Medicina presenta un informe al gobierno americano donde nuevamente se revelan los malos resultados de la atención médica. Actualmente la Organización Mundial de la Salud se ocupa por el desarrollo de una metodología para el estudio de eventos adversos, seguridad del paciente y errores en la atención médica. Para poder abordar de forma correcta el error médico es indispensable conceptualizarlo. En lo personal siempre he pensado que cuando no entendemos lo que estamos hablando nos cuesta más tener un horizonte hacia dónde llegar
Por lo tanto, debemos plantear cómo se define error médico. Para el Instituto de Medicina de Estados Unidos, el error médico es un evento adverso o cerca de ser producido, que en la mayoría de los casos puede ser prevenido con los actuales conocimientos de las ciencias médicas. Esto actualmente se lo conoció como iatrogenia médica. El término iatrogenia casi no se utiliza y está siendo cambiado por el tema o el concepto de error médico. En nuestro medio latinoamericano, el error médico es el que resulta de una equivocación en que no existe mala fe, negligencia, abandono, desprecio, incapacidad, impericia e ignorancia profesional. Estas características sí las presenta la mala práctica médica. Entonces hay una gran diferencia entre mala práctica y error médico. Ahora, ¿se puede prevenir el error médico? Definitivamente que se puede prevenir. En Estados Unidos, en el año 2000, de 1.133 historias clínicas, se determinó que 70% de los eventos adversos eran prevenibles, 6% parcialmente prevenibles y 24% no eran prevenibles. Entonces, el error médico sí puede ser prevenible en un gran porcentaje. Se necesita de mucho conocimiento, habilidades, experiencia y aplicabilidad correcta de lo aprendido para conseguirlo. ¿Cuál es la frecuencia del error médico? El Instituto de Medicina de Estados Unidos en 1999 concluye que más de 1 millón de americanos sufrieron algún error prevenible, eso equivalía al 3% de los egresos hospitalarios. 98,000, o sea casi el 10%, fallecieron con un costo total para ellos que osciló de 17 a 29 billones de dólares, haciendo la salvedad que para los americanos $1 billón equivale a 1.000 millones de dólares. El error médico fue la octava causa de muerte por encima del cáncer de mama, accidentes automovilísticos y SIDA. Es la sexta causa de muerte reportada en hospitales de esa nación. En 1999, la Agencia de Investigación de Calidad de Atención Médica de Estados Unidos reportó que en las unidades de cuidados intensivos se producía al menos un error al día. Este error era equivalente a hacer 32,000 cheques mal hechos o a tener 2 aterrizajes forzados en un aeropuerto. Yo les hago la pregunta, ¿qué preferían ustedes? ¿Que les den un cheque mal hecho o estar en ese avión con el aterrizaje forzado? Todos los días tomamos decisiones, no solo en nuestra vida personal, sino en nuestra vida profesional, y el tomar decisiones implica riesgos y uno de esos riesgos es cometer un error. En California, en el 2003, en resultados de necropsia, se encontró que entre el 8 y el 24% eran secundarios de error médico. Australia reporta 26% de error médico al egreso hospitalario. Inglaterra señala 850,000 eventos adversos al año. Ustedes saben que Inglaterra no tiene medicina privada, todo es pagado por el gobierno y todos son políticas institucionales, por cierto, un excelente sistema de salud a nivel mundial. En Europa, 1 de cada 10 pacientes sufre enfermedades evitables y efectos adversos como producto de la asistencia médica. Y en Latinoamérica, lamentablemente, no existen estadísticas fiables de los eventos adversos, tanto que en muchos hospitales de mi país, Guatemala, ni siquiera se discuten los errores que se cometen en los diferentes hospitales. Simplemente se cometen, se espera que pase unos días para que se olvide y la cosa sigue funcionando igual. Los ministerios de salud pública en nuestros países, lamentablemente, no prestan mayor atención al problema. ¿Y cuál es la causalidad del error médico? ¿Por qué se producen los errores médicos? Se clasifica en 3. Uno es por exceso de servicios o tratamientos innecesarios. Ejemplo, indicar incorrectamente un antibiótico. Es sumamente común en mi país, no sé cómo sea acá en México o en otras latitudes, que llega una mujer al consultorio privado con síntomas muy inespecíficos, se le hace un examen de orina y porque salen 10 a 12 leucos por campo se le dice que tiene una infección urinaria y se le prescribe un antibiótico. Y tal vez, obviamente sin el tal vez, la paciente no cursaba con una infección urinaria y no necesitaba ese antibiótico. Eso es considerado un error médico. Tal vez con un impacto no fatal, en el sentido de que no le va a costar la vida al paciente, lo único que le va a costar es el gasto innecesario de comprar un antibiótico que por lo regular en mi país es una quinolona y que sale excesivamente caro, y el aumento de la resistencia bacteriana que posteriormente va a tener esa paciente. La otra clasificación es por insuficiencia del servicio, por no utilizar o demorar un servicio.
Por ejemplo, no usar betabloqueadores en un infarto o miocardio, cosa que ya está demostrado fehacientemente que funciona y que sería un error médico que un paciente llegara a nuestro consultorio o a nuestro hospital con un infarto o miocardio y no se le prescribiera un betabloqueador, también sería considerado un error médico. Por inapropiado diagnóstico o error en el diagnóstico, este grupo incluye la mayoría de las causas del error médico. Eso es un poquito más difícil de evaluar, obviamente, pero todos los días estamos sujetos a que cometamos errores posiblemente de forma involuntaria porque hacemos un mal error diagnóstico porque interpretamos mal alguna prueba bioquímica de laboratorio o porque en el caso de nosotros que hacemos cirugía cardíaca, el ecocardiografista nos informó mal la evolución de cómo quedó una válvula prostética o que nos dice una mala fracción de eyección y tomamos decisiones incorrectas porque quien nos mandó la información venía de forma incorrecta. Ahora, ¿cómo se enfrenta el problema del error médico? Quizás cometerlo, pues todos hemos estado involucrados en esto, pero ¿cómo vamos a enfrentarlo? ¿Qué vamos a hacer para evitar que siga pasando? Debe constituir una preocupación de los profesionales de la salud definitivamente. Los errores médicos deben ser conocidos, evaluados, discutidos, analizados en reuniones serias con libertad y profesionalismo. Y eso quizás sea lo que falta en países pobres como los nuestros, porque yo siempre he dicho que los países tercermundistas no somos tercermundistas porque no tengamos dinero, sino que porque nuestra mente es tercermundista. Y al tener una mentalidad pobre, nunca vamos a enfrentar los errores que cometemos y menos le vamos a dar solución a los mismos. Debe evitarse no hablar de ellos, de lo contrario estamos condenados a seguir cometiéndolos. Entonces, las recomendaciones con este problema del error médico es desmitificar el error médico y excluir una atmósfera inadecuada que impide el análisis adecuado del problema, eliminar barreras internas y externas que impidan la prevención del error médico, establecer políticas públicas dirigidas a la prevención del error médico, considerar que no solo es el médico que comete errores e integrar adecuadamente las disciplinas que participan en el manejo del paciente. Quisiera terminar con esta reflexión de Benjamin Franklin. Este personaje vivió en el siglo XVII, considerado excepcional para su época. Fue inventor, estadista, escritor, de veras un personaje interesante. Y mencionó esto en su autobiografía antes de morir. Tal vez ninguna de nuestras pasiones es tan difícil de dominar como el orgullo. Disfrázalo, lucha contra él, golpéalo, ahógalo, mortifícalo tanto como quieras y seguirá vivo. Una y otra vez levantará la cabeza para exhibirse. Quizás sea el orgullo que tenemos como profesionales el que nos impide realmente evaluar el error médico y sea ese orgullo también el que nos impida discutir abiertamente que cometemos errores, pero que somos sujetos a mejorarlos. Muchísimas gracias.